Reverendo Padre Edgar Estrada, Reverendo Padre Carlos Handal, vicarios de la Iglesia de Catedral, queridos hermanos y hermanas que se unen a nosotros en esta celebración a través de la señal de Canal 2 en todo el territorio nacional. Y muy queridos hermanos y hermanas aquí presentes en esta asamblea eucarística en la Santa Iglesia Catedral de la Arquidiócesis de Managua. Me da mucho gusto ver otra vez nuestra Iglesia Catedral llena, como todos los domingos, para esta Eucaristía. Y me da muchísima alegría que esta comunión, esta celebración de fe que vivimos, la podamos compartir con tantas personas que a través de la televisión nos siguen en los hogares, en los hospitales, en los centros de trabajo, todos formando un solo cuerpo, convocados por la palabra de Dios para celebrar con alegría nuestra fe, para celebrar la presencia de Cristo resucitado, presente en la palabra, presente en el sacramento de la Eucaristía y presente también en la asamblea, que somos su cuerpo. Con este domingo concluimos el ciclo litúrgico de la Navidad e iniciamos el tiempo llamado ordinario. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Un acontecimiento ciertamente histórico de la vida de Jesús, que como hemos escuchado en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, viene un día desde Nazaret, al norte del país, la ciudad en donde se había creado, a Judea, a las orillas del Jordán. Probablemente él también, atraído como tantos judíos de buena voluntad de la época, que se sintieron impresionados por la predicación del último de los profetas bíblicos, Juan el Bautista, que llamaba a la conversión, al cambio de vida para recibir al Mesías que estaba por llegar. Y en el Jordán se sumergían en las aguas, haciéndose bautizar por Juan, confesando sus pecados, y saliendo del agua vivían en aquel signo y lo expresaban, el deseo de una vida nueva, según el querer de Dios. Eran multitudes las que acudían al Jordán para arrepentirse y cambiar de vida. Y aquel río era el testigo mudo de aquella humanidad que cambiaba de vida, entraba en el río y salía de él como si lo atravesara. Y atravesándolo entraban en una vida según la voluntad de Dios. El río Jordán, como ustedes saben, es el límite entre el desierto y la tierra prometida. Un día lo atravesó Israel al mando de Josué. Se acababa la época del desierto, la época de los peligros, de las amenazas mortales. Se acababa la época en que Israel vagaba sin rumbo en el desierto. Y comienza, después de haber atravesado el Jordán al mando de Josué, el río que se abre y el pueblo pasa en medio, inicia el tiempo del don, la tierra que el Señor dona a su pueblo, aquel río
es límite geográfico, pero es también un símbolo religioso. Atravesar el Jordán es entrar en una nueva etapa. Atravesar el Jordán es disponerse a recibir el don de Dios, dejar atrás el pasado y abrirse confiadamente a Dios. Jesús viene desde Galilea, desde Nazaret, el norte del país, y él también se encamina al Jordán y llega donde Juan para hacerse bautizar por él. Allí hay una interminable fila de hombres y mujeres pecadores. Seguramente que allí no estaban los fariseos, que se creían mejor que los demás. Seguramente que allí no estaban los saduceos, que eran la clase rica del país y buscaban dominar sobre el pueblo, aliándose con los poderes extranjeros. Seguramente que allí no habían soldados romanos que vivían bajo la lógica de la crueldad y de la violencia. Y ciertamente en aquella fila de hombres y mujeres que reconocían su pecado y querían cambiar, tampoco estaba evidentemente el emperador romano, ni los gobernadores de Judea, Galilea y Siria, los grandes, los que se creen mejores, los que están conformes con la vida que llevan y se creen buenos. Esos no fueron al Jordán. Allí había gente sencilla, gente humilde, gente que misteriosamente había oído la voz de Dios invitándoles a cambiar de vida, a renunciar al pecado, para vivir la caridad, la justicia. Juan había invitado a repartir al que tuviera 2 túnicas, dar una al que no la tuviera. Había invitado a los militares a no extorsionar y a hacer violencia contra el pueblo. Había invitado a todos a vivir la justicia como base de la convivencia humana. Quienes habían escuchado este mensaje iban al Jordán. El espectáculo que pudo haber visto Jesús al llegar era el de una humanidad en búsqueda, una humanidad pobre, que se reconocía lejos de Dios, pero le buscaba. Era una humanidad pecadora, pero llena de esperanza. Una humanidad que había cometido el mal, pero que ahora, atraída por la voz de Dios que escuchaban en aquel profeta del desierto, querían cambiar. Una humanidad que camina hacia algo nuevo, buscando la verdad, la caridad, la justicia. Es verdad que allí, en aquella multitud que iba al Jordán, utilizando el lenguaje de San Pablo, abundaba el pecado. Pero ahí también, misteriosamente, sobreabundaba el perdón y la gracia. Jesús llega también él al Jordán y pide ser bautizado por Juan, y no duda en ponerse él también en la fila de los pecadores. El ángel Gabriel le había dicho a María: el que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Él, el santo, se pone en la fila de aquella humanidad pecadora, pero en búsqueda del bien y la verdad, abierta al perdón de Dios. Allí se pone Jesús en aquella fila. Y hoy el Evangelio nos relata el momento en que se encuentra con Juan y le pide ser bautizado. El diálogo entre Jesús y Juan, que solo se conserva en el Evangelio de Mateo, seguramente refleja
la problemática de la comunidad después de Pascua, que no entendía por qué el Santo, el Hijo de Dios, tenía que ir al Jordán y hacer fila con los pecadores y hacerse bautizar. Él, que como dice la carta a los Hebreos, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y Juan le dice: soy yo el que tengo necesidad de ser bautizado por ti. Y Jesús le responde: por ahora déjalo, porque es necesario que se cumpla todo lo que Dios quiere. Y Juan se somete a lo que Jesús le propone, dejar hacer, aun cuando Juan no comprende. Y Jesús se somete a Juan, abajándose en medio de los pecadores. Es bello ver a estos dos hombres de Dios, uno renunciando a su propia necesidad espiritual. Tengo necesidad de ser bautizado por ti, pero renuncia a su propia necesidad y se somete y acoge lo que Jesús le dice. Y Jesús, el Santo, el Hijo de Dios, también renuncia de alguna manera a su santidad, a su condición de Hijo, y se rebaja, se abaja en medio de los pecadores. Es bello ver a dos hombres, al último de los profetas de la Biblia y al Hijo de Dios, los dos renunciando para cumplir la voluntad de Dios. El texto del Nuevo Testamento dice literalmente: para que se cumpla toda justicia. La justicia en la Biblia es ante todo la voluntad de Dios. Ahí tenemos dos modelos de humanidad. Si en la humanidad todos actuáramos como Juan el Bautista y como Jesús, buscando ante todo la voluntad de Dios y sabiendo renunciar al propio egoísmo, a las propias necesidades, a las propias ambiciones y proyectos, aun cuando eso signifique rebajarme o aun cuando eso signifique entrar en un camino que no comprendo. Allí, aquellos dos hombres de Dios, el profeta y el Hijo de Dios, los dos se someten y se abajan para que se cumpla la voluntad de Dios. Así se hace la voluntad de Dios en la historia. Cuando todos aprendemos a renunciar a nuestro querer, cuando muchas veces sabemos renunciar a nuestro entender y entramos por un camino que probablemente no entendemos del todo y que no nos gusta completamente, pero hemos entendido que es la voluntad de Dios. Solo así el mundo, la sociedad humana, podrá construirse según la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz, hablando del camino de la fe, dice: en este camino, entrar en camino es dejar el propio camino. Y aquí Juan y Jesús dejan el propio camino y entran en el camino de la fe que busca la voluntad de Dios. Esta es la primera lección del bautismo. Ahí se empieza a cumplir toda justicia, ahí se empieza a cumplir el proyecto de Dios. Qué distinto sería el mundo, qué distinta sería la sociedad humana si todos buscáramos con todo nuestro ser lo que Dios quiere y no lo que nosotros, con nuestra lógica humana muchas veces manchada, limitada, condicionada por el egoísmo, por la ambición, por la exclusión de los demás, queremos realizar a toda costa. Allí se empieza a cumplir toda justicia. Ahí empieza el proyecto de Dios en el Jordán.
Hemos escuchado la segunda lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, recordando la historia de Jesús, y dice: todo comenzó en el Jordán. Todo comenzó cuando Jesús fue bautizado por Juan. Ahí comienza la historia de aquel que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo ha enviado. Allí empieza la historia de aquel cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. Ahí empieza la historia del Mesías Salvador de la humanidad. El reino está llegando, porque todos seremos invitados dentro de muy poco tiempo a buscar el reino, a buscar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Ahí empieza a cumplirse toda justicia. Los dos aceptan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para Jesús? Que Él se haga solidario con aquella humanidad, que Él se rebaje a ponerse en la fila con todos aquellos hombres y mujeres. Este es el primer acto de solidaridad de Jesús, y en él aprendemos lo que significa la solidaridad. La solidaridad es ese perder de uno mismo para ponerse a la altura del otro. No es solidario el que conserva sus posiciones de privilegio económico y político. No es solidario quien sigue estando arriba mientras otros están abajo. Jesús se abaja en medio de la humanidad. Y el movimiento de la solidaridad no es un movimiento de interés para manipular a los demás. Jesús se hace solidario por amor. Es el amor que busca al hombre y a la mujer perdidos, desorientados. Y ahí entra Jesús en medio de la fila de los pecadores de la humanidad. Esto nos enseña lo que es ser solidario. Lo que luego Jesús va a enseñar en la parábola del buen samaritano: hacerse prójimo. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Porque nosotros tendemos a separarnos. Nos separamos por razones culturales, raciales, religiosas, políticas. La pregunta de Jesús no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta es ¿a quién te hace cercano para que se convierta en tu prójimo? El ideal que va a proponer el Señor en el Evangelio es la cercanía por amor, el perder de mí mismo para que el otro pueda tener, el abajarme por amor. Esto significa solidaridad. El primero que ha sido solidario con la humanidad es Dios, enviando a su Hijo al mundo. Esta es la solidaridad que tenemos que aprender a vivir. La solidaridad que significa renuncia. No hay solidaridad sin renuncia a la ambición y al egoísmo. Todo lo que se hace con ambición y con egoísmo no es solidaridad. Es simplemente manipulación, hacer el bien a los que piensan como yo, excluir a otros que no están conmigo. Eso no es solidaridad. La solidaridad tiende a unir acercándonos a todos por amor. Y el bautismo de Jesús es el primer acto de solidaridad de Él. A lo largo de su vida el Evangelio va a decir que Él andaba con los pecadores y con los publicanos, que comía con ellos. La gente cercana a Jesús eran los últimos. Fue solidario porque tocó a los leprosos que todo mundo excluía. Fue solidario porque se dejó bañar de lágrimas de una mujer prostituta pública en medio de todos, porque aceptó ir a comer con Mateo, el publicano,
aun cuando todos lo criticaban. Es la solidaridad de quien se acerca al que está marginado, al que es pobre, al que está enfermo, al que es pecador y está lejos de Dios. Aquí empieza la obra de salvación y redención del Mesías, allí en el Jordán. Jesús no duda en entrar en la fila de los pecadores y se presenta con una sencillez sorprendente. Es el Mesías, el Hijo de Dios, pero no lleva guardaespaldas, no hay sirenas que acompañan su llegada. Jesús no llega entre aplausos, es uno de tantos, es el amor el que lo mueve. Y probablemente aquella gente sintió aquella presencia cercana, porque era el único que no debía estar ahí, pero estaba allí, porque allí estaba la gente, allí estaba el pueblo, hijos e hijas de Dios, esperando la redención. El texto que hemos leído es el del bautismo de Jesús. Pero si ustedes se han fijado en el texto de hoy, curiosamente, no se narra el bautismo. Simplemente dice, fue bautizado por Juan. Pero el bautismo no se narra. Lo que viene a continuación, al final del texto, es, ¿y cuándo salió del agua? Lo que ocurre después del bautismo. En el momento del bautismo prácticamente no ocurre nada. Es como una especie de rito preliminar a lo que viene después del bautismo, que es la parte reveladora. Apenas sale del agua, como Israel salió del mar para entrar en el camino del desierto, así Jesús sale de las aguas también, como Moisés y como Israel. O como Josué con los israelitas del Jordán, sale del agua, como dice el texto griego, sube del agua. Poco después irá al desierto, como Israel también. Apenas sale del agua, Jesús vio. Nadie vio aquello, solo Él vio los cielos abiertos. Ninguno de ustedes, estoy seguro, que pensará que los cielos que Jesús vio abiertos son el firmamento azul que vemos en el día, más allá de las nubes. Cuando la Biblia dice cielo, está diciendo Dios. Cielo en realidad no es un sustantivo en la Biblia, es un adjetivo para decir la cualidad de Dios. Vio a Dios que se abría para no cerrarse nunca. Nadie lo vio, pero Jesús lo ve. Ve que Dios se abre. El texto dice, se rasgó. Se rasgó para no volverse a recomponer nunca más. Queda abierto un cielo que se acerca infinitamente a la tierra. Jesús ve a un Dios que se acerca a la humanidad y Él va a empezar su misión con esta profunda convicción. Va lleno de esta rica experiencia. Dios se ha acercado. Y precisamente porque Jesús en el bautismo vive este momento intenso, este momento espiritual fundamental, iniciará su misión después del bautismo en el Jordán, haciéndose solidario con la gente. El Padre lo reconoce. Esto es lo que el Padre quería de su Mesías, no un Mesías militar, político o sacerdotal como en la época se esperaba, un Mesías solidario, humano, cercano, comprensivo frente a los dolores y pecados de la gente. El cielo se abre cuando Jesús por primera vez entra en medio de la humanidad, su primera manifestación pública. Y con la certeza de que Dios llega a los hombres, Jesús va a empezar su misión. No solo se abre el cielo, sino que Jesús ve descender sobre él al Espíritu. El Espíritu es la fuerza de Dios. Lo ve descender como una paloma, probablemente
como en el Génesis el Espíritu de Dios aleteaba sobre el caos antes de la creación, así la nueva creación inicia hoy sobre Él. Sobre Jesús viene el Espíritu como una paloma, no viene el águila romana que llevaban los soldados en sus estandartes. No viene sobre Él una potencia humana demoníaca, como vamos a ver en el Evangelio, que domina a mucha gente poseída. Sobre Él viene el Espíritu de Dios, que es vida, que es poder, que es perdón, para habitar en Él. Jesús no es un poseso, Jesús es un hombre en quien, como en un templo, habitará todo el poder y la vida de Dios. El Espíritu baja e inicia la nueva creación. Y al final, lo más importante, se oye una voz del cielo. Es la voz del Padre. La voz del Padre que dice: este es mi Hijo, de igual naturaleza que yo, aunque distinto, porque Él es el Padre y Jesús el Hijo, pero siendo el Hijo es de su misma naturaleza. El Padre en aquel momento nos lo presenta. Él es el Hijo, y es el Hijo amado, agapetos, como Isaac era el hijo amado de Abraham y lo tuvo que sacrificar, como Israel, que en Éxodo 4 es el hijo amado de Yahvé. Ahora todas esas filiaciones se concentran en el Hijo, en el sentido más propio de la palabra. En Él Dios se hace presente en una humanidad como nunca antes. El Hijo es Dios, es el Hijo amado por el Padre, y en Él yo tengo mi alegría y mi gozo. Esto significa: en Él tengo mi complacencia, Él es motivo de mi alegría. ¿Por qué? Porque el Padre se ha alegrado de ver a su Mesías en medio de los hombres y mujeres que Él ama. Jesús es la alegría del Padre porque va a anunciar el perdón y la misericordia a los pecadores, porque va a sanar a los enfermos, porque va a crear fraternidad en un mundo dividido, porque va a alimentar la esperanza del reino en una humanidad muchas veces cansada y desalentada. Por eso el Padre se alegra en el Hijo. El Hijo es la alegría del Padre. Este es el texto que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Con el bautismo, el Padre del cielo nos presenta al Mesías, solidario, cercano, dispuesto a perdonar, como dicen los Hechos de los Apóstoles, a pasar haciendo el bien, sanando y liberando. Va a empezar su misión. Nosotros hoy, en esta celebración que es exquisitamente contemplativa de la figura de Cristo, ponemos en Él nuestra mirada y nuestro corazón. Él es el Mesías, cercano, solidario, lleno del Espíritu y del poder de Dios, alegría del Dios que quiere que todos los hombres se salven, porque esa es la misión que va a comenzar a anunciar en el mundo. Lo que vivió Jesús en su bautismo, misteriosamente lo vivimos todos en nuestro bautismo. En el bautismo recibimos el Espíritu, y allí también el Padre dice: este es mi Hijo, esta es mi hija, en quien yo me alegro. Somos la alegría de Dios cada vez que, como Jesús, buscamos su voluntad y construimos un mundo de hermanos y hermanas sobre la caridad y la justicia. Jesús fue la alegría del Padre, pero en aquellas palabras Jesús no solamente se reconocía el Hijo, sino que con Él todo
todos nosotros, hijos e hijas de Dios, escuchábamos aquella palabra y recibíamos el Espíritu. También nosotros, como Jesús, estamos llamados a caminar haciendo el bien. Estamos llamados a ser solidarios, rebajándonos, renunciando por el bien de los demás. Estamos llamados a construir una sociedad en donde no se excluya a nadie, una sociedad donde no hay temor al que no piensa como yo, una sociedad de tolerancia, una sociedad en la que se respetan las leyes que sustentan la convivencia humana, una sociedad en donde la caridad y la justicia no son contrarias, sino que armónicamente van construyendo un espacio de vida para todos. Jesús inició esta obra lleno del Espíritu porque Él es el Hijo, pero también nosotros, hijos e hijas de Dios, que en el bautismo nos hemos configurado con Cristo en su muerte y resurrección, llevamos adelante su misión. Es misión nuestra la de Cristo. Él nos la ha confiado a nosotros, nos ha invitado a buscar el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura, y nos ha dicho: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a toda la gente. La misión del Mesías es ahora misión nuestra. Vayamos cada día al Jordán para pasar a una tierra nueva. Dejémonos transformar por el poder del Espíritu y escuchemos cada día con gozo aquella voz que puede devolvernos la esperanza y puede consolarnos en medio de las dificultades. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, tú eres mi alegría. Esa es nuestra vocación, ser como Jesús nuestro Señor, la alegría del Padre, cada vez que buscamos su voluntad para construir una sociedad más humana, más justa, más pacífica para todos.